El problema ya no es que la inteligencia artificial cree contenidos basándose en la información que se encuentra en Internet, ¿no? Si el socio solo te aporta dinero y no participa y no aporta nada al proyecto, eso es un problema seguro a medio plazo. El mundo de la inteligencia artificial va a transformar negocios, el mundo de los medios los va a transformar, distribución, toma de decisiones, tareas manuales o también otro tipo de tareas, ¿no? Por innovar, ¿no? Creo que es uno de los errores que muchas veces cometemos, ¿no? Bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde tengo el placer de compartir con todos ustedes historias inspiradoras de nuestros líderes que son mexicanos e internacionales que tienen muchas cosas que compartir con nosotros, desde la tecnología, la innovación, el emprendedurismo. Y hoy en día estamos compartiendo con todos ustedes lo que hay detrás de cada líder. Esas personas, esos directores, esos empresarios que tienen perseverancia, disciplina y constancia. Y hoy estamos aquí para compartir estas grandes historias. Javier Esteban es el líder que transformó una de las editoriales más icónicas del mundo, Condé Nast, la casa detrás de Vogue, GQ, Vanity Fair, The New Yorker, Architectural Digest, Glamour, Condé Nast Travel y mucho más, llevándola del papel a la era digital. Es mentor de emprendedores en Endeavor y ha impulsado startups tecnológicas con una visión que mezcla estrategia, cultura y datos. Cree que la verdadera innovación comienza con las personas, no con la tecnología. En este episodio hablamos con el director, que no solo dirige marcas globales, sino que reimagina el futuro de los medios. Si quieres seguir aprendiendo en esta nota bárbara de grandes líderes, por favor, suscríbete, dale like y comparte el episodio. Y además, coméntanos qué fue lo que te gustó, qué es lo que te gustaría seguir aprendiendo de cada uno de nuestros episodios. Bueno, bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde tengo a un invitado espectacular, como siempre lo digo, ¿verdad? Pero va a ser detrás, ¿qué hay detrás del director? Una persona extraordinaria, con grandes sueños, con grandes proyectos. Bienvenidos, Javier. Muchísimas gracias, Bárbara. Una presentación bárbara. ¡Eso! Bueno, pues estamos aquí y vamos a entrar de lleno con una pregunta muy interesante. A ver, Javier, tú que has estado detrás de cámaras, detrás de portadas, ediciones, titulares. Si hoy tuviéramos que hacer la portada de una revista, ¿cuál sería el titular que tú le pondrías a esa revista que te defina a ti y la historia que quieres contar en esa revista? Pregunta complicadísima. Soy malísimo poniendo titulares, pero quizá un soñador en busca de su sueño. Qué interesante, porque lo estuve escuchando en alguna de tus entrevistas. Cuando estuviste en Nueva York, rodeado de muchos emprendedores, personas que te encontrabas hasta en los elevadores que iban a conquistar su sueño. Y vamos a arrancar por ahí, por la cuestión de la innovación, de los emprendedores, dando mentorías en Endeavor. ¿Qué es lo que tú alcanzas a visualizar, las características o el patrón que tienen los emprendedores? Pues mira, yo creo que sobre todo muchísimas ganas de hacer cosas diferentes. Es una energía que yo creo que es contagiosa. Por eso me encanta estar cerca de ese ecosistema de emprendimiento, porque realmente es algo que te contagia en la pasión, ¿no? Yo creo que la pasión es lo fundamental que tienen los emprendedores. Y luego una idea de negocio y ganas de llevarla a cabo, pero creo que sobre todo es la pasión con la que te cuentan su proyecto, ¿no? ¿Y en dónde acaba esa pasión? Pues mira, algunas veces acaban en sueños cumplidos y muchas veces acaban en aprendizajes, ¿no? Yo creo que nunca hablaría de fracasos cuando alguien está emprendiendo. Creo que siempre son aprendizajes que te puedes llevar a una siguiente fase de tu vida, a otra siguiente oportunidad.
incluso al mundo corporativo, ¿no? Creo que los aprendizajes que se tienen como emprendedor son muy valiosos en el mundo corporativo, ¿no? Enseñan a la gente a entender mejor lo que son los negocios y los corporativos. ¿Y tú has contratado emprendedores en las empresas que has estado? Sí, sí, ¿Por sí, qué? sí. ¿Por esto mismo? Sí, porque por muchas cosas. Primero, por lo que tienen, ya saben lo que es tener pasión por algo. Normalmente cuando tú contratas a un emprendedor es porque ya ha dejado atrás su etapa emprendedora, pero te va a traer esa energía a la compañía, te va a traer esas ganas de hacer las cosas de forma diferente. A veces te van a traer líos porque pues, es la naturaleza de querer cambiar, El mundo. cambiar cosas, efectivamente. Pero sí tienen esa pasión que yo creo que nunca se pierde, ¿no? El que se dedica al emprendimiento nunca acaba de perder esa pasión por hacer cosas, ¿no? Y ahí nace la figura de los intraemprendedores dentro de las compañías, ¿no? Que ayudan a transformar muchas veces las compañías desde dentro. Creo que también eh, tener este tipo de figuras dentro de las compañías las ayuda a crecer y afrontar los cambios de otra manera, ¿no? Con ganas, con pasión, rompiendo status quo muchas veces que a las compañías les hace falta. ¿Y qué tanto en las empresas coartan esta libertad de innovar, de crear, al momento de seguir ciertos lineamientos? Más de lo que se debería. Yo creo que hay que ponerse, yo siempre me gusta ponerme en los lugares de las dos partes, ¿no? Y he estado en las dos partes. He estado en la parte corporativa y he estado en la parte que he querido cambiarlo todo dentro de la compañía y te encuentras con las barreras internas, ¿no? Em, Creo que lo que tienen que hacer las compañías es entender que el cambio es una constante, que hay que innovar y establecer procesos para que esto pueda suceder, ¿no? Para no detener la innovación y también para potenciarla. Para mí hay tres elementos que tienes que tener como compañía. Uno es mentalidad de experimentar cosas, ¿no? Y puedes tener ahí un departamento de innovación y, oye, pues vamos a ver cómo experimentan. Como parte de la experimentación, no hay que tener miedo a cometer errores. Creo que es otra cosa que las compañías debemos dejar hacer. Es decir, tienes un departamento que está haciendo cosas nuevas, te vas a equivocar, aprende, corrige y vuelve a intentarlo. Y luego tienen que tener procesos, que es lo que muchas veces detiene la innovación, los procesos propios de las compañías, pero tienen que tener procesos que permitan integrar la innovación dentro de la compañía. Pues si no se quedan en ideas, no se les acaba de sacar todo el partido. Y luego tienen que tener líderes que impulsen la innovación, ¿no? Si no tienes líderes dentro de los corporativos que impulsen la innovación, que impulsen el cambio, pues normalmente van a ser las mayores barreras o las primeras barreras a la innovación. ¿Qué tan, qué, qué es más difícil? ¿Cambiar la mentalidad o cambiar procesos en una organización? Pues fíjate que yo creo que va de la mano, ¿Ok? va de la mano. Em, es muy difícil cambiar procesos si no cambias la mentalidad de las personas. Es casi imposible, ¿no? Yo creo que el error más común de todas las compañías es vamos a cambiar un proceso. Y una de las cosas que descubres con el paso de la vida, ¿no? Y de la experiencia profesional es que todos tenemos una resistencia natural al cambio. Y sin excepción, ¿eh? Es muy difícil. Es fisiológico. Exacto. Va en la naturaleza humana, ¿no? Estoy cómodo con lo que estoy haciendo y me lo vienen a cambiar, ¿no? Entonces, y pasa lo mismo con la tecnología, ¿no? Cuando intentas decir, oye, voy a transformar esta compañía
y enseguida te vas a la tecnología y voy a traer esta herramienta y entonces el proceso. Y si no cambias la cultura de la compañía, a mí más que mentalidad me gusta siempre hablar de cultura, ¿no? Creo que hay que cambiar la cultura de las compañías para poder cambiar a las compañías. Entonces, más que fijarte en el proceso, más que fijarte en la tecnología, lo que tienes que ver es si tienes las personas adecuadas para hacer eso que quieres hacer, sea cambiar un proceso, sea cambiar un modelo de negocio, sea transformar una compañía. Te he oído hablar mucho de que para poder cambiar en una empresa, la gente se va con la idea de cambiar primero la tecnología. Y ahora que te escucho en varias entrevistas, en varios medios, decir que es importante empezar por las personas, la mentalidad. Ahora, ¿cuál ha sido tu mayor reto que te has topado tú al tratar de ir cambiando, ahora que nos los explicas, al mismo tiempo tecnología con mentalidad? ¿Cuál ha sido ese reto que te has encontrado? Esa mayor resistencia, ¿no? El hecho de que como seres humanos nos cuesta el cambio, nos cuesta lo nuevo, salir de la zona de confort. ¿Qué has visto tú? Pues mira, mucha resistencia siempre, mucha resistencia. Y creo que eso es algo pues que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Cualquier cambio de tecnología va a tener alguien que se va a resistir. Sí. Siempre, siempre va a haber alguien que se va a resistir. Y es un problema que me he encontrado a lo largo de toda mi carrera profesional. Incluso es posible que alguien piense que yo me he resistido a algún cambio, ¿no? Porque muchas veces no somos conscientes de esa resistencia. Muchas veces no es una resistencia activa de no quiero cambiar, ¿no? No tengo las habilidades, no tengo las capacidades, no sé cómo hacerlo, necesitas formación. Entonces yo me centro mucho en el contexto del porqué de las cosas, ¿no? Más que llegar y decir, oye, pues hay que cambiar a las personas. Para mí centrarte en la cultura es mucha labor formativa de, oye, hay que hacer este cambio, hay que dar mucho contexto de por qué este cambio es necesario, de por qué va a ser bueno, de cómo te va a afectar. Y mucha gente, cuando le das todo ese contexto y la acompañas en el proceso del cambio, pues participa del cambio, ¿no? Pero creo que a las organizaciones muchas veces nos falta dar contexto del porqué de las cosas. Y esa resistencia está en todos los niveles, está en todas las funciones, eh, pero pues sí, creo que por eso es importante centrarte en las personas, ¿no? En que entiendan el porqué de las cosas, qué es lo que va a pasar, cómo les va a afectar. Al final somos humanos, ¿no? Y a mí esto qué. Por supuesto. Ahora, no les he dado el contexto. Javier estuvo 18 años en Ola y posteriormente decidió tomar un rumbo totalmente diferente a ser emprendedor y volver un año después a estar otra vez en los medios con la transformación digital en Condé Nast, pero viene desde España. ¿Qué cosa te has encontrado? Porque una cultura, además de hablar de una cultura organizacional dentro de las compañías, también hay una cultura a nivel país. Vienes de España, te encuentras con una cultura distinta. El mexicano tiene otros ritmos de tiempo. El ahorita, las cosas se van postergando. Entonces, entrar dentro de esta son dos culturas, vamos a decirlo, en cómo encajas y cómo te encuentras, el hecho de organizarlo, de ver cómo vas a hacer un cambio que transforme a la compañía. Em, es cierto que son culturas diferentes. Yo ya había tenido la suerte de trabajar mucho tiempo con Latinoamérica, ¿no? Y particularmente con México. Entonces ya conocía ya conocía la cultura. Cuesta un poco adaptarte, ¿no? Pero creo que es entender. No, yo lo que sí tenía muy claro es que no podía hacer
que una organización en otro país se adapte a mi forma de ser y que eres tú quien te tiene que adaptar Claro. a la cultura donde llegas, ¿no? Y descubres muchas cosas, pero te diría que para mí posiblemente México ha sido uno de los retos más desafiantes, pero también de los más enriquecedores a nivel profesional y personal. O sea, es un país maravilloso, ¿no? Por muchísimas razones. Pero en la parte más de corporación, de empresa, pues te das cuenta clarísimamente de las diferencias culturales, ¿no? No sé, pero con Estados Unidos es clarísimo, ¿no? Son culturas muy transaccionales. Que me das, que te doy, que me aportas, que te aporto, es todo muy directo, ¿no? Creo que España estamos en un punto medio, aunque en México nos perciben como que también somos muy directos al decir las cosas, al hablar. A mí ahora, pues mis amigos españoles me parecen muy directos. Ya Porque cambiaron. ya me he acostumbrado a la cultura de aquí, ¿no? Pero creo que sobre todo lo que me obligó es a ser, eh, yo te diría que más creativo, ¿no? Porque hay muchas circunstancias dentro de México, ¿no? Es desde, no sé, desde temas regulatorios, inestabilidades económicas, los gaps tecnológicos que hay, y tú llegas diciendo, pues esto es lo que voy a hacer, porque yo ya he hecho esto aquí, y de repente te das cuenta que hay un gap tecnológico gigante, que hay un tema regulatorio que no has tenido en cuenta. Entonces todo eso te enriquece porque te ayuda a ser más creativo, ¿no? Y a hacer, yo creo que sobre todo a innovar con menos recursos. Yo siempre digo que pues donde más necesidad hay, más creativa se vuelve la gente. Entonces, pues llegas aquí, te tienes que volver más creativo. Pero sobre todo te das cuenta de que eh, la confianza y las relaciones personales son muy importantes en la toma de decisiones en México. Es decir, no es solo lo que ofreces o lo que te dan, es también cómo te ganas la confianza de la otra persona. Y eso te obliga a ser mucho más relacional que lo que puede ser en Estados Unidos, que, oye, pues Tracción. sí, oye, vas al trabajo, haces lo que tengas que hacer, transaccionas y cada uno a su casa, ¿no? Y aquí pues hay todo un ecosistema social que tienes que trabajar, que tienes que formar parte de él y que eso afecta al negocio. Eso es lo que, eh, pues posiblemente lo que más tardas en desarrollar, ¿no? Y en entender. Ahora, ¿hubo algún momento en que hayas reflexionado en qué cosas se necesitaría, desde tu perspectiva, en desinstalar creencias para llegar a un entorno, donde haces un cambio de cultura y lo vas llevando con esa transformación digital, pero al mismo tiempo el empezar a hacer este cambio a nivel interno en la mentalidad? ¿Por dónde empezaste? Pues hablando, o sea, entendiendo mucho a las compañías, ¿no? Yo creo que em, tienes que entender muy bien el negocio que quieres transformar. Yo siempre digo, y pongo este ejemplo, ¿no? Yo soy un poco un caso atípico dentro de lo que pueden ser mis colegas en los medios de comunicación, porque normalmente todos ellos empezaron, los que ahora tienen mi edad o más edad que yo, empezaron su carrera en los medios impresos, en revistas, en periódicos, en televisiones por cable, en el que quieras, pero en los medios impresos. Y con todo esto de la transformación digital, de la adaptación a lo digital, pues tuvieron que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? De qué iba este movimiento digital que estaba transformando los negocios. Y mi carrera empieza en digital. Sí. O sea, yo vengo del mundo digital, entro en el mundo de los medios y poco a poco tengo que entender cómo es el negocio de lo impreso, de lo tradicional, ¿no? Me veo obligado a tener que entenderlo. ¿Y por qué? Porque cuando
intentas transformar una compañía sin entenderla bien, es muy difícil hacerlo. Y para los medios de comunicación, medios que llevan 50, 80, 100 años de existencia, pues lo impreso es el corazón de la compañía. Ahí es donde está todo lo que se han ido trasladando, incluso verbalmente, ¿no? A lo que son. Entonces, hasta que no entras a ser parte de ese corazón y transformas la compañía, pues desde el corazón no vas a conseguir transformarla. Creo que es uno de los errores que siguen cometiendo muchas empresas de medios, ¿no? Lo hacen desde fuera del corazón de la compañía, pero tienes que cambiar ese corazón para transformar la compañía. Y eso se consigue pues entendiendo qué es lo que hacen, entendiendo sus preocupaciones, entendiendo a las personas que son ese corazón, ¿no? Entonces, mucho hablar con las personas, mucho entender los procesos y tener muy claro un plan de a dónde tienes que ir, ¿no? Que este es otro problema que encuentras habitualmente en las compañías. Exacto. Y no nada más en las compañías, también en las personas. Falta de claridad a dónde queremos llegar, ¿no? Cuando tenemos muy bien identificado hacia dónde está la meta, vamos a decirlo, porque lo vamos cambiando, ¿no? De diferentes retos, diferentes cosas, nos vamos perdiendo. Totalmente. Y algo que me llamó mucho la atención escucharte es cuando obtienes el reto de venirte a México, primero como director de transformación digital en Condé Nast, planteaste por ahí el hecho de haber conocido y llevar una brecha de 5 años en Sí. esta transformación. Desde España, que lo venías haciendo en Hola, te vienes para acá. ¿Fue más fácil llegar a cumplir ese objetivo? O sea, yo creo que sí, ¿Sí? yo creo que sí, por distintos motivos, ¿no? Tradicionalmente, México siempre ha tenido un gap, sobre todo en el ecosistema de la publicidad digital, ¿no? Que al final es el negocio de los medios cuando nos vamos a lo digital, o al menos era en ese momento. Y siempre ha habido un gap de esos 5 años de lo que tarda en llegar una tecnología en Europa y lo que luego aparece en Latinoamérica, ¿no? Menos penetración de Internet, menos ordenadores. Creo que el móvil vino a romper un poco esos paradigmas que daban esos gaps. Pues de repente la penetración del móvil en todo Latinoamérica pues permitió que prácticamente todo el mundo tuviera acceso a Internet. Dependía también de la conectividad, de que hubiera, yo creo que hoy ya prácticamente en todas partes se está consiguiendo y ese gap cada vez es más pequeñito, ¿no? Pero sí, hace 6 años ya vienes con una idea muy clara de qué es lo que va a pasar. Tú puedes ver en qué estado están aquí los medios, cuál es el porcentaje de la inversión print, cuál es el porcentaje de la inversión digital, porque no es un problema solo de los medios, es de mercado, ¿no? Los anunciantes son también muy tradicionales, están acostumbrados a un modelo de tipo de inversión muy centrada en el print, muy centrada en los medios tradicionales, pero ya sabes que eso que ha pasado en otros países, porque lo puedes ver que ha sucedido a lo largo del mundo, va a suceder aquí. Y lo que tienes que prepararte es para cuando llegue este punto. Y eso es ese era mi plan, ¿eh? Este era mi plan, era 2019, y dices, bueno, pues en 2024, en 2025, tengo que estar en esta situación y trabajas con ese plan a medio y largo plazo. Y de repente llega la pandemia, sí. Pero ya estábamos trabajando en ese plan nosotros. Y lo que hizo la pandemia, acelerarlo a una velocidad pues que en 2021 ya estábamos, como habíamos previsto, estaba en 2025, ¿no? Es por una circunstancia que es dramática, pero que pues en términos de
de aceleración tecnológica aceleró toda la región, no solo en los medios, en la logística, en el e-commerce, en muchísimos sectores, ¿no? Y sí, pues acortamos el plazo. Ahora, en la parte de tu trayectoria, que es muy interesante porque has venido mezclando la parte tecnológica, tú como ingeniero de profesión en la tecnología, vinculado con la parte de los medios de comunicación, emprendedor, y algo que me encanta es tu visión hacia la data, ¿no? O sea, el tomar decisiones basados en información. Eh, ¿En qué momento dejas a un lado la intuición, la cuestión creativa, la cuestión innovadora, para ahora sí vincularte a la data en la toma de decisiones? O sea, creo que nunca dejas la intuición. Son, Ok. nunca la, creo que no la tienes que dejar, ni tienes que dejar la creatividad. eh, pero creo que, pues efectivamente, desde el momento en que tenemos acceso a tanta cantidad de información que nos puede ayudar a tomar decisiones, pues mejores decisiones, ¿no? Más documentadas, con más posibilidades de llegar a éxito, creo que hay que apoyarse en ellas, ¿no? Eh, Luego también pasamos a un momento donde pasamos de tener pocos datos dentro de las compañías, tener los datos necesarios para empezar a tomar esas decisiones informadas, ahora a tener demasiados datos, ¿no? Donde, ¿Por dónde? claro, ¿cómo organizas todos esos datos para que realmente las decisiones tengan sentido y no mueras por, ¿no? Lo que llaman esta parálisis por análisis? Tienes tanta información que nunca la vas a poder analizar completamente. Entonces yo creo que tienes que tener una serie de KPIs que sean tu guía, de que te indiquen si estás yendo por buen camino o si te estás desviando del camino, ¿Y cuáles son los pero tuyos? pues mira, ahora mismo son muy financieros, por pues, la posición que me toca, evidentemente. Tengo que tener mucho dato en lo financiero, pero también muchos datos de otro tipo de actividad, pues por ejemplo de cultura de compañía, ¿no? Me parece que es un dato muy importante que cualquier director general debería saber. Oye, ¿cómo está la cultura de mi compañía? ¿Cómo perciben los empleados a mi compañía? eh, Datos de mercado. Dentro de mi sector necesito seguir datos de tendencias de mercado, ¿no? Esos datos que sé, pues que si afectan al consumo, afectan a mis clientes y me van a afectar a mí. Y luego también, pues ciertos datos de si donde queremos ir estamos yendo en la dirección correcta o tenemos que... Y esos muchas veces no son tan claros porque todo cambia constantemente, ¿no? Pues lo vemos ahora con la inteligencia artificial. Pues, oye, pues ¿cuál es el camino ahora que pues tengo que pararme y tienes que pensarlo, ¿no? Y creo que en ese momento de cuando estás recorriendo ese camino, ahí la intuición, la creatividad cuenta mucho. Sí. Pues, pues yo creo que por aquí a lo mejor no es buen camino y voy a ir por este otro camino, a ver qué pasa. ¿Y te ha fallado la intuición en algún momento que, híjole, no era por aquí? Sí, muchas veces, muchas veces. ¿Y qué reflexión? O sea, ¿qué has llegado a pensar en cuestión de cambio y que hayas tenido ese aprendizaje para moverte? Mira, yo creo que un aprendizaje que sí he sacado con la tecnología es que siempre parece que lo va a cambiar todo de forma inmediata. Es decir, va a llegar esta tecnología y va a transformar todo de un día para otro, ¿no? Y no, necesitan tiempos para consolidarse, para llegar a un volumen suficiente de mercado que empiece a afectar eh, el funcionamiento de los negocios, ¿no? Creo que cada vez ese tiempo es más corto, Sí. ¿no? Pues no sé, yo recuerdo el móvil, por ejemplo, ¿no? El móvil iba a ser una revolución en el mundo publicitario y se tiró
Este año, yo recuerdo que era pues ya era casi una broma dentro del sector. Este es el año del móvil, este es el año del móvil, y se hicieron muchísimas cosas para adaptarnos a ese momento muy deprisa, sin pensarlo bien, sin analizarlo bien, pero parecía que es lo que había que es lo que había que hacer. Y entonces ves que no llega, que no llega, que no, y lo descuidas, y de repente llega. Entonces creo que eso pasa un poco con la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial se lleva hablando de ella muchos años, ¿no? Mm, y parecía que no llegaba y de repente ha llegado. Pero pues en realidad deberíamos haber tenido más años para adaptarnos porque se veía venir, lo que no sabías cuándo iba a llegar, ¿no? Eh, entonces creo que hay que ver las tendencias, hay que seguirlas, pero no hay que actuar precipitadamente hasta que no las entiendes bien, ¿no? Eso sí creo que es un aprendizaje que me quedo de los distintos errores que he cometido en mi vida quizá por esas ganas de hacer cosas, ¿no? Lo Ser antes el posible. primero Sí, posiblemente. y poder Por, salir victorioso con esa decisión. sí, por innovar, ¿no? Creo que es uno de los errores que muchas veces cometemos, ¿no? Voy a innovar, pero ¿para qué? ¿No? Porque, porque está cool innovar, pero pues a veces Y es tomarse más en calma la situación para poder analizarla y esperar a que realmente haya un cambio en la sociedad, en el mundo, para ahora sí accionar. o sea, sobre todo entenderlo, yo creo que sobre todo Entender. entenderlo, ¿no? Creo que ahora es muy interesante todo lo que a mí me apasiona, desde cualquier ángulo que lo vea, el mundo de la inteligencia artificial me tiene apasionadísimo. ¿Qué es lo que más te apasiona en ese? Pues que nadie sabe dónde va a ir, ¿no? Se tienen algunas cosas muy claras. em, Va a transformar negocios, el mundo de los medios los va a transformar, lo va a transformar eh, distribución, toma de decisiones, tareas manuales o también otro tipo de tareas. No lo tenemos todavía como muy claro, ¿no? Sí sabemos que optimiza procesos, que ahorra tiempos, pero yo lo que siempre digo en un sector, si tú eres capaz de entender bien cómo esa tecnología va a afectar a este sector en particular dentro de 2, 3 años, y te preparas, en vez de empezar a seguirla, te empiezas a preparar para cómo va a estar ese sector, creo que ahí tienes una ventaja competitiva importante. ¿Y qué has visto tú en cuestión de la inteligencia artificial en los medios? Es decir, hoy, ¿en qué va a cambiar la forma de tener contenidos y en la publicidad? ¿Qué ves en la inteligencia artificial? Pues veo muchas cosas, creo que va a haber medios que lo van a hacer bien, creo que va a haber medios que ya lo han hecho mal. em, es complejo el ecosistema de los medios, ¿no? Cuando hablas es un ecosistema muy amplio. Yo creo que los medios tienen que seguir manteniendo y preocuparse mucho de mantener la credibilidad. Ha habido medios que pues han dicho, oye, pues qué bien porque mi trabajo lo hace la inteligencia artificial, pero pues no aportas nada a lo que puede hacer un usuario directamente con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí creo que va a ayudar a muchos temas de hiperpersonalización del consumo de contenidos, del consumo publicitario. Creo que ahí hay cosas ya increíbles, ¿no? Como las máquinas te pueden personalizar, eh, ya no solo con una imagen, ¿no? Con un video, con movimiento, cosas que son 100% afines a ti, a tu modelo de consumo, ¿no? Entonces, creo que todo eso va a suceder, se van a mucha hipersonalización, pero creo que los medios deben seguir centrándose en mantener la credibilidad, y ganarse el respeto de los usuarios, ¿no? De los consumidores. Creo que las marcas de medios es lo que va a hacer que unos medios continúen y se adapten. No sabemos cómo,
Me encantaría, es lo que te digo, ¿no? Ojalá supiera cómo vamos a estar dentro de 3 años, pero pues no he sido capaz de adivinar. Pero bueno, pues los medios llevan adaptándose toda la vida a los cambios tecnológicos y pues ahí siguen, ¿no? No solo los impresos, ahí siguen las radios, ahí siguen. Entonces creo que siempre va a haber algo eh, que tienen que decir los medios y algo que tienen que aportar, ¿no? Y bueno, por supuesto, si entramos en todo el tema de la desinformación pues leía el otro día un artículo. El problema ya no es que la inteligencia artificial cree contenidos basándose en la información que se encuentra en Internet, ¿no? Es que ya crea contenidos basados en la información que han creado otra inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual al final va a haber una sobreinformación, una desinformación enorme en todas partes y creo que esa es la gran oportunidad de los medios, ¿no? Es decir, este es el sitio creíble al que tengo que dirigirme para estar bien informado. Entonces yo creo que siempre hay oportunidades dentro de cualquier momento de transformación. Ahora, cambiando un poco hacia el lado de la innovación, em, algo que me ha llamado mucho la atención es tu, tu lado de emprendedor. Has vivido en varias etapas, desde que iniciaste antes de entrar a Hola, eh, fuiste emprendedor, tuviste este emprendimiento, vendes, te incorporas a una empresa a nivel mundial, vuelves otra vez a dejar esta empresa, vuelves otra vez al medio de emprendedor y regresas otra vez. ¿Qué cosas son las que en estos cambios has notado que ha sido como una característica tuya de emprendedor y que lo has venido trascendiendo en cada una de las posiciones que has venido transcurriendo? O sea, yo creo que mi característica te refieres, ¿cuál es? Sí, la tuya. O sea, ¿qué es esa habilidad que has venido trayendo y que aprendiste al ser emprendedor a las compañías? Pues yo creo que fundamentalmente, o sea, lo que a mí me mueve es una curiosidad siempre insatisfecha, ¿no? Lo definiría así, ¿no? Siempre me encanta saber el porqué de las cosas, me encanta profundizar en las cosas, por eso llego al mundo de la tecnología y cuando descubro Internet, que era una cosa terrible, que le dabas a un botón y esperabas allí aquello que cargara, pero me pareció que iba a cambiar el mundo, ¿no? Pues sí, al final lo hizo y yo quería estar ahí. Y luego creo que sobre todo lo que aprendes es adaptarte a distintos entornos y a distintos momentos, pero creo que siempre la cercanía a la tecnología, ¿no? Y el entender dónde nos está llevando, cómo podemos mejorar las cosas alrededor de la tecnología. Creo que eso es lo que me motiva. Y luego el mundo de los medios, pues que es un mundo que es muy adictivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy difícil salir del mundo de los medios. Fíjate que es muy bonito, es muy enriquecedor, te da muchísimas satisfacciones, pero es un medio que lleva años pues, adaptándose, ¿no? Constantemente. Fue posiblemente la primera industria que se tuvo que enfrentar a la transformación digital. Eran los lugares más innovadores del mundo porque pues, no podías hacer nada, solo podías poner texto y después imágenes en Internet, no existía nada más. Entonces, pues no se podían trasladar negocios de otro tipo, no existía venta. Entonces los medios fueron los primeros, ¿no? En, en empezar a hacer eso. A mí me encanta decir que yo creo que estuve ahí, ¿no? Cuando se estuvo inventando qué iba a ser eso de Internet. Y creo que eso, estar ahí,
digamos, como en el estado del arte de la tecnología, es algo que siempre me ha apasionado, ¿no? Y adaptarte a esos cambios, ¿no? Creo que esa parte tiene que ir en tu naturaleza, pero creo que sí, que la mía le gusta Los retos. estar un poco, no estar cómodo, no llegar a un punto donde estoy cómodo con lo que estoy haciendo, que creo que eso también es una cosa importante, ¿no? Me gusta un cierto grado de incomodidad, debe ser parte de mi forma de ser. Pero ¿qué tanto trabajar para una empresa multinacional, el hecho de que te permitan hacer esos cambios? Porque hay ciertos lineamientos, hay procesos, hay cierta línea. ¿Qué tanto Sí, te permiten moverte? o sea, también pues creo que mi puesto ideal, porque lo que vine a hacer es precisamente ese cambio, ¿no? Es decir, todavía no estábamos condenadas como compañía hace 5 años, inició Antera un proceso de cambio. Condenadas eran, pues creo que 33 compañías diferentes, operando de forma eh, independiente en cada país en el que operaba, ¿no? Incluso a veces éramos competidores entre países. Entonces, parte de lo que vine a hacer es ese proceso de transformación digital de la compañía, pero también ayudar a que la compañía sea una única compañía, ¿no? Entonces, entramos en todos estos procesos de cambio. Pues sí, somos compañía americana, eh, muy americano, de estructurar funciones transversales por países, y ha sido un proyecto pues intenso, muy demandante, pero muy bonito como proyecto profesional. Ha sido muy bonito, muy enriquecedor. Ahora, en el tema de bueno, ahora que has estado asesorando a lo largo de tu trayectoria como mentor de Endeavor, entrando en este mundo de emprendedores, ¿dónde decides o con quién o qué proyectos invertir tu tiempo? O sea, ¿qué tipo de proyectos son los que a ti te llaman la atención el hecho de dar este tipo de mentorías? Pues mira, me atraen, pero no en Endeavor solo. Endeavor ya tiene pues startups que ya están, posiblemente desde que tienen el apoyo de Endeavor, ya están en otro momento, ¿no? Pero me apasiona mucho ayudar al desarrollo en dos etapas, ¿no? Uno, en la primera etapa inicial de la idea, cuando vienen con una idea, cuando está ese momento de energía donde prácticamente solo existe la idea, y el ayudarles a encauzar esa idea en algo que pueda tener más posibilidades de llegar a un modelo de éxito. Eso me encanta, porque ahí ves muchísima pasión, muchísimas ganas, me enriquece muchísimo a nivel personal. Y luego en compañías que ya están en otro momento más de convertirse en compañías, ya tienen un modelo de negocio y lo que necesitan es cómo profesionalizar esa parte de la compañía, quizá un área, o quizá eh, cómo conviertes una startup en una compañía. Creo que ese es otro momento apasionante para las empresas, ¿no? Es un momento de cambio, donde pasan cosas complejas para los fundadores, para los que iniciaron la compañía, y bueno, creo que son los dos. ¿Y cuál te gusta más? Pues yo creo que las dos, la primera por la parte de pasión y la siguiente por la parte de reto, más de reto y de complejidad y de análisis. Me gusta toda esa parte de ya profundizar, ¿no? Oye, esto está en este punto. Es un poco pues lo que haces cuando transformas una compañía, pero casi el paso inverso, ¿no? Como algo que ha venido creciendo, normalmente las startups crecen pues como pueden, ¿no? Si los procesos se van introduciendo cuando ya se tiene un volumen,
de negocio, cuando ya no puede el fundador o los fundadores entender todo lo que empieza a pasar dentro de la compañía, y llega ahí un momento donde tienes que profesionalizar la empresa, ¿no? Y creo que esa parte de reto me encanta también. O sea, no elegiría uno u otro. Cada uno por una cosa distinta. Uno el reto, diría casi, pues no sé, mental casi, ¿no? El reto de pensar, de analizar, y el otro porque por la parte de la pasión. Y en el caso de que van emprendiendo, van empezando con ese sueño, ¿te ha tocado visualizar a este emprendedor ya con una compañía? En ese Sí. acompañamiento, ¿cuál ha sido alguna experiencia, alguna historia que nos platiques? No sé, he visto a muchos emprendedores y no necesariamente que les haya acompañado, pero sí he visto emprendedores que los he conocido en un intento de compañía y no lo han logrado, y he vuelto a verlos en otro intento de compañía y no han vuelto a lograrlo, y les he vuelto a ver en otro, y a la quinta, a la sexta, lo han logrado, ¿no? Y creo que esos son, pues persistencia, ¿no? Saber qué quieres hacer eso, ¿no? Y creo que esas son las más bonitas. Pero es interesante porque en el mundo de los startups llega un punto en donde la esperanza se pierde, se acaba, ¿no? Ese esfuerzo, ya están cansados, ya entra la desilusión, ya entra ese cuestionamiento mental de, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Yo creo que es momento de parar. Eh, ¿cómo? ¿Cómo es que ayudas a estos chicos a seguir creyendo en su proyecto? Y si fracasaron, es cómo adquieren ese aprendizaje para el siguiente emprendimiento, porque, como tú lo comentas, a veces es 1, 2, 3, 4 hasta que lo logran, ¿no? Es como un O perfil. sea, yo fíjate, no estoy casi en esa parte del acompañamiento. A mí me gusta más ayudar a poner las bases para que las cosas funcionen, ¿no? ¿De cuáles bases? Pues mira, por ejemplo, vienen muchísimos proyectos me llegan a nivel personal y me llegan por otras aceleradoras de España y de universidades y vienen con la idea. Y esta es la idea. Y con esta idea, entonces, y lo primero, y los numeritos, ¿no? Yo tenía un profesor que decía, oye, los numeritos. Ok. Entonces creo que en esa etapa es cuando más les puedes aportar, ¿no? Luego ya es tarde, porque ya si ya están desgastados, si ya es otro tipo de labor que pues posiblemente le corresponde a los que hayan invertido, la compañía. Pero en esa etapa decir, oye, pues y los numeritos y tratar de mostrarles las dificultades de las cosas, porque muchas veces como parte de esa pasión ven un camino Sin dificultades. directo, ¿no? Y es que esto te puede pasar esto y aquí tienes esto otro que están haciendo algo muy parecido y cómo te vas a diferenciar y cómo vas a ir a pedir capital. Toda esa parte es en la que yo intento ayudar y sobre todo es gente muy joven, que es donde lo disfruto. Pero estos casos que te digo los he visto desde hace muchísimos años, de gente que lo ha intentado, intentado, intentado y al final lo ha conseguido. ¿Y qué crees que les ha faltado en un inicio saber para acotar esa brecha? Pues hay de todo tipo de cosas. Em, yo creo que mucho momento de mercado. Ves la idea y sales antes de tiempo. Creo que eso pasa muchísimo, pasa muchísimo. Em, Intentar inventar desde cero. Antes se podía hacer, creo que hoy en día aquí en México hay infinidad de oportunidades. Yo creo que hay muchísimas oportunidades. Pero a veces no es tanto inventar la rueda, sino ver algo que ya está funcionando en algún lugar y cómo lo adaptas al mercado, ¿no? Problemas entre socios, creo que ese es
otra de las claves, ¿no? Se empiezan, y ahí sí es más difícil, ahí sí quizás es otro momento de compañía, y también suele ser incluso cuando, fíjate, he visto casos de chavales que empiezan pues con muchas ganas, tú cuando empiezas una aventura, confías plenamente en la otra persona, te llevas bien, os juntáis para hacer los proyectos, y de repente pues te das cuenta que no habéis hecho acuerdo de socios, que ni siquiera quizá hay una sociedad, y llega ese momento de hacerlo, ¿no? Y ahí surgen los primeros problemas. Y cómo lo repartimos y cómo lo hacemos, y los 50 por 50, 50 que yo siempre digo, no, o sea, alguien tiene que poder decidir por dónde va el rumbo de la compañía, ¿no? Ha sido muy habitual también eso, ¿no? Dos socios con una buena idea y 50-50, y no pueden decidir porque pues, se bloquea la empresa. Entonces creo que arreglar todo eso desde el principio es súper sano para las... Y ahí en la cuestión de los socios, ¿qué consejo pudieras tú dar a un emprendedor al momento de elegir con quién se asocia? O sea, ¿qué características en cuestión de valores, de ideales? Bueno, yo creo que los valores tienen que ser fundamentales, esa tiene que ser la base. Sí. Eh, y luego es muy importante que sean complementarios y que sepan qué va a hacer cada una. Muchas veces pues surgen muchos proyectos porque se van a hacer un máster juntos de marketing, y son dos personas de marketing, y yo creo que o sea, que puede funcionar, ¿no? Pero si tenéis las dos mismas habilidades, si vais a hacer lo mismo dentro de la compañía, eh, pues al final incluso es más probable que tengáis ideas diferentes de cómo hacer lo mismo, ¿no? Cómo llegar al mismo resultado. Entonces yo creo que hay que pensar bien cuando creas una sociedad, qué te aporta la otra persona o qué te aporta el socio, no ya en tu relación personal con él, que insisto, el tema de valores debe ser como la línea roja, ¿no? Si tenemos valores distintos, no te asocies con esa persona, y ver qué te aporta de verdad, ¿no? Cómo complementáis eso. Y otra cosa muy importante, y que pasa mucho, y que creo que también es un buen principio, es si el socio solo te aporta dinero, sobre todo al principio no va a salir bien. Si solo te aporta dinero y le das porcentaje y no participa y no aporta nada al proyecto, eso es un problema seguro a medio plazo. ¿Por qué? Pues porque va a llegar un momento que al principio te hace falta ese capital por lo que sea, tienes otras formas de buscarlo, y le vas a dar un porcentaje de tu compañía, y tú vas a trabajar y trabajar todos los días en tu compañía, y la vas a ver crecer y la vas a ver convertirse en una empresa, y el momento en que tienes que decir, y a esta persona que lo único que hizo es poner X dinero, que además suele ser poco dinero al principio de las Sí. compañías, le tengo que dar su parte, ¿no? Porque me puso un dinero. Entonces eso normalmente genera tensiones, ¿no? Y acaban rompiendo relaciones. Entonces, Yo creo que en resumidas cuentas, uno de los pilares fundamentales para poder emprender es poder identificar a la persona que va a ser tu socio. Y aquí tendríamos que ver tres aristas. Es principalmente que vaya alineado a tus valores. sí, Segundo, que haya un acuerdo en cuestión como un prenuptial, o sea, un acuerdo anterior, o sea, antes de iniciar, para poder establecer cuáles son las expectativas, la división de las acciones, etcétera. Y tercero, que tiene que ver, bueno, la cuestión de la diversidad, ¿no? Cuando vas a escoger un socio que no sea exactamente con los mismos ideales, sino que te vaya a complementar en lo que a ti te hace falta.
Exacto, que ¿sí? te complemente, sí. Que te complemente. Entonces, hablaríamos de esos 3 pilares, para poder formalizar una sociedad con una persona. Desgraciadamente, aquí en México, y lo voy a hablar aquí en México, somos muy dados, como tú comentas, en la cultura, a, ser muy sociables, tener confianza, y afloran las emociones. Sí, Y es interesante porque ahorita que te escuché, al momento que habías mencionado anteriormente en esa forma transaccional de hacer negocios en Estados Unidos, cómo poder también, o sea, traerlo aquí al momento de hacer estos emprendimientos, ¿no? Es transaccional. Vamos a emprender, pero viéndolo desde un punto de vista que tenemos un objetivo y que no hay una situación emocional, ¿no? Vamos a verlo desde ese punto de vista. sí, ¿Sí? totalmente, totalmente. Y por el otro lado, ¿qué otra situación llegas a percibir en cuestión de los sueños? Porque hay personas que tienen grandiosos sueños, pero al final hay cosas, como tú dices, pues, los numeritos, ¿no? La data. ¿Cómo al momento de tener ese sueño, que a veces ni siquiera ese emprendimiento hay una data, porque empiezan desde cero, ¿no? Y creo que lo voy a ver si estamos en lo mismo. Cuando uno innova, tiene que ser que tenga un valor agregado y además que sea diferente, ¿no? Cuando hablamos en cuestión de innovación. No sé si hay algo que quieras, comentar en las innovaciones, ¿no? En traer una idea. Sí, bueno, yo creo que de innovación depende a que lo apliques, ¿no? Puede ser una forma diferente de hacer cosas que antes hacían de otra manera. Ujú. Para mí sí tienen que tener un un retorno de la inversión, tiene que tener un beneficio de alguna manera, si no simplemente has cambiado la forma de hacer las cosas. Para mí innovar, este es un concepto que tiene distintos defensores, pero para mí innovas cuando haces algo diferente, puede ser con tecnología o puede ser en un tema no sé, de cambio de procesos, pero sí tiene que haber un retorno económico para que sea una innovación, ¿no? A ver, ahí me voy a detener porque creo que hay una creencia limitante, ¿no? Que al momento de crear esos grandes sueños, cuando hablamos de dinero, ahí también es como voy a cambiar el mundo, pero voy a lucrar con cambiar el mundo. Sí. Entonces, ahí estamos empezando con el pie izquierdo, ¿no? Esos sueños, pues tenemos que ponerlos es de que vamos a vivir. Y no es malo poder pensar en buscar un retorno de inversión. Claro, es que contra más dinero tienes, más fácil te va a ser cambiar el mundo. Correcto. Pues sobre todo porque si no consigues tener una rentabilidad, creo que todos los negocios, para mí, por definición, creo que este ha sido uno de los grandes males del mundo de las startups, que les ha sido muy fácil acceder a grandes volúmenes de capital y se ha convertido en el objetivo, Ah, ¿no? El objetivo de muchas se ha convertido en que me compren, ¿no? Y en el crecimiento desmesurado, pues yo creo que eso ya ha cambiado, ya no se está en ese momento, ya si no tienes un modelo de negocio que sea sostenible y que se vea que realmente, eh, permanezcas a través del tiempo. exacto, vas a permanecer a través del tiempo, sigue habiendo, pero ya no con la facilidad que antes se conseguía, ¿no? Lo pueden conseguir cuando se juntan buenos equipos que ya han tenido éxitos repetidos pero muchas veces se ha convertido el dinero en el objetivo de hacer la startup, ¿no? Vamos a hacer no sé qué y nos compra no sé quién. Esto también ha sido muy habitual. Yo creo que el fondo debe ser crear un negocio sostenible, para mí. Y esos son los que son bonitos, ¿no? Oye, pues te puedes conseguir inversores o no. Pero, y ahí voy a entrar a algo bien interesante, porque, ¿qué tan válido es que al momento de emprender buscamos un capital, y al mismo tiempo ya te disuelves en la cantidad de acciones que adquieres de la compañía? Ese sueño ya no es como lo pensaste, y por el otro lado, al poco tiempo, tu bebé que gestaste durante tanto tiempo, lo vendes. Y ese sueño se desvanece, y volvemos a otra vez a arrancar, pero ya cansados, si no es para el siguiente sueño. Sí,
Pues es que esa es la complejidad, ¿no? del emprendimiento y por eso los grandes emprendedores que tienen éxito, es un camino muy duro, ¿eh? Ese es un camino durísimo, solitario, de mucha ansiedad, porque puedes lograr un gran éxito, puedes no lograr nada, el esfuerzo le vas a poner igual. eh, es lo que te decía antes, ¿no? Si el socio solo te pone capital, pues piénsatelo, porque te tiene que aportar algo más. Pasa igual con los socios, ¿no? Y lo he visto también mucho. Eh, Montan una empresa, pues al principio la empresa, pues lo mismo ni factura nada. Y lo que haces, incorporas personal y le das acciones de la compañía. Y le das acciones de la compañía y a lo mejor se va, porque lo que necesitabas era el trabajo que iba a hacer, ¿no? Pasa mucho necesito un equipo técnico, necesito un director, un CTO, ¿no? Para desarrollar la idea que tengo. Y entonces le doy un porcentaje de mi empresa y la empresa tarda y los ingresos tardan y tú no estás cobrando y el socio dice, pues yo ya tengo que cobrar. Hay muchísimo de ese tipo de situaciones y se va y le has dado un porcentaje de tu empresa, ¿no? Entonces creo que eso siempre hay que asesorarse muy bien, con buenos abogados. Pues siempre dicen, un buen abogado Garantía. tiene que ser tu mejor amigo en una empresa, tiene que ser tu abogado, y que todas esas circunstancias pues te ayuden, ¿no? a reflejarlas en documentos legales y no dar, mientras puedas, yo siempre recomiendo, mientras puedas evitarlo, pues no des participaciones ¿para qué vas a dar participaciones? Si tú crees que vas a conseguir valer, míralo como si ya hubieras llegado a donde quieres llegar, ¿no? Y pues yo voy a valer $1 billón y le estás dando un 20%, pues piensa que le estás dando $200 millones. Se los darías. O sea, hay que pensar en eso, ¿no? En mantener todo el capital que puedas y Pensar a futuro, pensar a futuro, sí, sí, sí. cómo se va a cristalizar ese sueño. Y cambiando un poquito, Javier, ¿qué haces tú de forma personal para mantenerte activo en cuestión de traer esta creatividad? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Cómo alimentas esa creatividad? ¿Qué estudias? ¿Qué lees? ¿Cómo te alimentas a nivel mental? Leo muchísimo todo lo que puedo. Eso es algo que recomiendo a todo el mundo. Leer, leer, leer. Me parece que es el mejor consejo que se puede dar. Me encanta leer, me encanta ver videos, me encanta leer biografías, me encanta estudiar. Eh, Hablando con mi hija, ¿no? Mis hijos, tengo 2 hijos, me dicen, ¿y qué vas a hacer cuando te jubiles? Digo, pues oye, a mí me encantaría dedicarme a estudiar. O sea, me encantaría irme, espero jubilarme muy mayor, con 75 años, ¿no? E irme al MIT y ir a clases todo el rato y a Stanford. O sea, realmente me apasiona el aprendizaje, ¿no? Y escuchar cosas de buenos profesores. Es lo que te decía, esta parte de curiosidad insatisfecha constante, ¿no? Y además de cualquier tipo de materia. O sea, me encanta la filosofía, me encanta la neurociencia, me encanta la metafísica, me encantan cosas del espacio. O sea, cualquier actividad que me permita profundizar en el conocimiento de algo me apasiona. Y ahorita, ¿qué libro estás leyendo que nos puedas compartir, que te hayas o que hayas leído y que te haya dejado algo importante que nos puedas compartir? Pues mira, ahora estoy muy con temas de cultura, entonces estoy con el libro de Rules, No Rules, que es la cultura de Netflix, y que además yo utilizo los libros para regalárselos como es una manera de gestión. Me encanta comprar libros y cuando veo que hay algo en el libro que me puede ayudar a solucionar algo de gestión interna,
les regalo a mis equipos el libro y le digo, "Oye, te recomiendo leer la página tal", ¿no? Entonces ahora estoy leyendo mucho acerca de cultura, ¿no? Me encanta, me encanta. Otro que me gusta, que además es de la misma autora, que ahora no me va a venir, estoy muy malo para recordar nombres. em, Ay, bueno, ahora me vendrá. Pero es otro también de cultura, de la misma autora que escribió este libro, ¿no? Me gusta mucho eso también. Cuando encuentro un autor que me gusta algo, pues continúo siguiendo Al mismo autor, con la al misma mismo, ideología. al mismo autor. ¿Y con qué te quedas con este autor? O sea, ¿cuál es el mayor aprendizaje que puedas llegar a poner en práctica? Precisamente es que él habla mucho de la diferencia de culturas entre países. Entonces, pues, trabajo en una compañía multinacional, entonces nosotros tenemos reuniones pues, donde nos juntamos compañeros de Estados Unidos, de Europa, de Francia, de UK, de Asia, de India, de Middle East. Entonces es una combinación de diferentes lugares del mundo que es muy enriquecedora, ¿no? Pero sí me interesa mucho entender pues por qué se dicen ciertas cosas como se dicen, por qué se interpretan ciertas cosas como se interpretan, y eso es justo lo que trata esta autora, que ahora no me está viniendo el nombre, pero habla de eso, ¿no? De que llega un americano a Japón o por qué el americano piensa que Reino Unido es un país que hace las cosas lentas y para un español es lo contrario, ¿no? Y te da esas perspectivas de las diferentes vallas que tenemos respecto a otras culturas, y la verdad que me está encantando. Y abre el panorama totalmente a poder comprender a la persona por ese nivel cultural en el cual vive y la manera en cómo nos relacionamos, que eso es súper enriquecedor, Súper enriquecedor. de poder lograr el mismo objetivo, pero de diferentes aristas que vamos, manejando, ¿no? Y bueno, para concluir, Javier, que esta plática podemos seguir, pero yo sé que también tienes ocupaciones. Eh, ¿Qué? A ver, te he oído decir que, y a lo largo de la charla, la cuestión de la perseverancia. Sí, Es como un, vamos a decirlo, es una habilidad que, que si quieres lograr grandes cosas en la vida, es necesario tenerla y seguir con esa habilidad que es la perseverancia. Ahora, ¿cómo sigues manteniéndote en esa perseverancia? Porque existe pues la desmotivación, la desesperanza, el cansancio. ¿Cómo, cómo logras seguir perseverando a pesar de los obstáculos que se te van presentando en la vida? ¿Y qué haces? pues es que realmente yo creo que entrenas, la constancia es un hábito, ¿no? Como cualquier otro. Eh, Creo que hay que ser constante. También hay que saber cuándo esa constancia no te va a llevar a ningún sitio. Sí, Pero si tú crees que algo es lo correcto, tienes que trabajarlo, ¿no? Tienes que ser constante en sea lo que sea, lo que, lo que, lo que quieras conseguir o lo que quieras hacer. Eh, si abandonas a mitad de camino, nunca vas a saber si era lo correcto. Es verdad que hay un momento que esa constancia, sobre todo en términos de hacia dónde estoy yendo con una compañía o con un proyecto, sí. pues sí también es importante saber cuándo tienes que pararlo. Pero yo creo que la constancia es fundamental, la perseverancia es fundamental, y si crees algo tienes que defenderlo dentro de la corporación, dentro de la compañía. También estar abierto a escuchar el resto de opiniones, ¿no? Porque a veces... No hacer pero creo que la desmotivación no es parte eh, de mí, no ha sido nunca parte. Eso creo que nunca he tenido la suerte de trabajar en cosas que me encantan, que de verdad me apasionan.
Entonces sí, te frustras a veces, ¿no? Entiendo, los americanos entiendo tu frustración porque no puedes, pero no te desmotiva para dejar las cosas, ¿no? Oye, pues voy a ver cómo lo hago de otra manera. Al revés, me motiva para ver formas creativas de cómo consigo hacer lo que estaba buscando hacer. O sea que, a ver, la cuestión de la perseverancia, que no lo había visto de esa manera, tiene que ver con esa forma creativa de poder sacarle la vuelta a eso que te desmotiva para poder lograr tu sueño Exacto. y cumplirlo. Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, Es increíble. Es increíble porque nunca lo había visto desde ese punto de vista de utilizar a la creatividad para poder seguir en el camino. Y eso yo creo que con eso me voy a quedar. Esta nota, Bárbara, ha sido para mí súper enriquecedora. Me llevo con muchos aprendizajes en cuestión de muchas cosas, pero más que nada a mí en la cuestión de la innovación, en el emprendimiento y cómo aprender desde antes de iniciar, que eso yo creo que no nos les enseñan y vamos en el camino y es cuando te vas encontrando con estas dificultades y ahora cómo le hago, ¿no? Que eso me encanta. muy bien. Pues Pues Bárbara, muchísimas gracias. Yo también me lo he pasado muy bien en esta nota, Bárbara. de eso se trataba, Javier. Pues muchísimas gracias, agradecerte tu tiempo, tu grandioso tiempo y bueno, por aquí vamos a estar pidiéndote esa mentoría que se los das a los Muy bien. emprendedores, pero no son jóvenes, van a ser de mi edad. Encantado también. Creo que también hay que hacerlo. Sí, sí. Exactamente, creo que todavía tenemos esperanza, todavía no se acaba nuestra vida, ¿eh? No, no, nos queda Yo muchísimo. nomás a los jóvenes. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, por seguir esta nota bárbara. Y si te gustó el episodio, por favor, dale clic, suscríbete para poder continuar viendo este tipo de episodios donde tenemos grandes aprendizajes de grandes líderes y hoy en especial de Javier Esteban. Muchas gracias.